El día de hoy estamos de nuevo en la calle, hemos venido para conversar sobre las elecciones del 4 de mayo y sobre lo que está a punto de ocurrir con la salida de Pablo Iglesias del gobierno de España y su pretendida entrada a la Comunidad de Madrid, lo que conocemos en muchos países de Latinoamérica como la gobernación de un estado o digamos de alguna forma lo que aquí se llama el presidente de la comunidad. Entonces queremos conversar un poco sobre, con bastante brisa por cierto, que es lo que deben estar escuchando ahora mismo, queremos conversar sobre cómo se van a ir dando los pasos desde este momento hasta el 4 de mayo, que serán estas elecciones, y lo que nos gustaría sobre todo poder traerte es una explicación fácil, resumida, concreta de cómo se estructura el proceso electoral y naturalmente cuál es la percepción de sobre todo españoles, pero sobre todo extranjeros que estamos aquí en España, cómo entendemos estas elecciones y cómo entendemos el panorama político. Para eso me acompaña mi compañero Gustavo Ustache, Gianfranco Busatti, Leonardo Coutinho, Rebeca Malaver y su servidor Gabriel Ustache Sotento. Así que para empezar, vamos a entender, para aquellos que no lo conocen, cómo funciona la ley de D'Hondt y cómo funciona la elección, por ejemplo, de presidente, que luego se extrapola también a la comunidad. Pero ¿cómo se escoge presidente en España, Gustavo? Cuéntanos brevemente. Bueno, en España no existe lo que es el candidato presidencial. Lo que es el candidato a presidir el gobierno es la primera persona o el que encabeza la lista de un partido político. Aquí se votan es por lista de diputados. Entonces cada partido presenta su lista de diputados, la cual es encabezada por lo que ellos consideran el candidato a presidir el gobierno si esa lista adquiere el número de apoyo suficiente. Entonces la idea es alcanzar la mitad más uno del número de los diputados. La Cámara está compuesta por 350 diputados, por lo tanto es necesario 176 diputados que voten por un candidato dentro del Congreso o de las Cortes, como se le llama acá, y esa persona es la que va a presidir el gobierno. De allí que sea muy importante las alianzas, los acuerdos, los apoyos que se puedan lograr, porque eso puede determinar que no necesariamente alguien que haya quedado de primero en las elecciones sea nombrado presidente, sino alguien que quizá quedó segundo, pero con apoyo de otros partidos sí pueda ser presidente del gobierno. Ok, entonces de allí parte la premisa de que en muchas ocasiones tienen que sumarse diputados del partido mayoritario con uno que puede ser el segundo, o si el segundo es oposición al primero, hay que buscar otros respaldos. ¿Cómo hizo el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, para llegar al gobierno en España con este planteamiento? Muy bien, a nivel de gobierno nacional, el PSOE sí quedó de primero, pero no con suficientes diputados para poder gobernar en solitario. En segundo lugar quedó el Partido Popular, que es oposición del Partido Socialista Obrero Español. Por consiguiente, el PSOE, el Partido Socialista Obrero, buscó alianzas en partidos que quedaron en cuarto o quinto lugar, como es el Partido Unidas Podemos, que ocupó la cuarta posición en estas elecciones, y otros partidos minoritarios. Hay que entender también que como la votación se ejecuta de manera regional, pero la representación es de manera nacional, hay varios partidos regionales que tienen representación significativa en el Congreso Nacional. Dándole nombre y apellido, PSOE se hizo alianza con Unidas Podemos, que era el cuarto, porque en el orden quedaron el Partido Socialista, Partido Popular, Vox y después Unidas Podemos. Luego de eso vino Ciudadanos, estoy hablando de las últimas elecciones. Los minoritarios. Exacto. Entonces, el Partido Socialista hizo alianza con Unidas Podemos, no alcanzaba, pero sí hicieron otras alianzas con partidos regionales, como por ejemplo los partidos de Cataluña, Junts.cat, ¿cómo se llama? Esquerra Republicana de Cataluña. Gracias. Esquerra Republicana de Cataluña hicieron alianza y otros partidos minoritarios para alcanzar los 176 votos. Perfecto. Ok, ahora la Comunidad de Madrid es exactamente igual. ¿Cuántos son los escaños necesarios en Madrid para poder gobernar, Leo? Bueno, como siempre, es la mitad más uno. Estamos hablando de que en este caso son 132 escaños y lógicamente necesitaríamos 66 más 1, 67 diputados para lograr la mayoría absoluta, que bien como decía Gustavo, puede ser un solo partido que la logre o con las pertinentes alianzas
dependiendo de la sumatoria de los partidos postulados. Ahora vamos a entrar a valorar cuáles son los números. Jan, ¿cuál es el problema de los venezolanos o los latinoamericanos con los partidos socialistas? ¿Qué recuerdos nos traen? Siempre malos recuerdos. ¿Por qué? Bueno, porque la experiencia más nefasta que se ha vivido en los últimos años de democracia de Venezuela lo llevó a cabo un partido que se pintó como socialista, como de izquierda, pero terminó siendo el lobo disfrazado de la liebre, ¿no? O sea, al final el impacto que tuvo esos 20 años, que ahora mismo ya lo reconocen internacionalmente como una dictadura, la mayoría de los países, estaba bastante negativo. Ajá. ¿Cuál es la apreciación, o sea, cuál es la diferencia? ¿Existe diferencia entre comunismo y socialismo para los que venimos de Latinoamérica? El que quiera. No. Para nosotros es lo mismo, pero evidentemente sí existe una diferencia entre socialismo y comunismo. O sea, aquí en Europa, de hecho, todavía existen países socialistas. Creo que uno de ellos es Suecia, o de estos países súper avanzados que todo el mundo lo toma como referencia, y resulta que es un país de socialismo. Solo que otro tipo de socialismo, ¿no? El que conocemos en Latinoamérica, que evidentemente tiene una influencia enorme de la parte comunista de China, Rusia y estos ejes. Claro, es que al final la palabra socialismo se ha satanizado. O sea, cada vez que oímos el término socialismo, sobre todo los que venimos de Venezuela, de Latinoamérica, lo asociamos directamente con la situación que ocurrió allá en Venezuela, con el chavismo, el madurismo, con todas esas dictaduras, como se expresa, de república bananera, donde realmente las condiciones no son las mismas. Por lo menos aquí, y lo hablábamos antes, por lo menos a pesar de que haya una izquierda y una derecha, por lo menos todos tienen como un consenso de que la sanidad, por ejemplo, debe ser gratuita para todos. O sea, realmente la palabra socialismo, si la extrapolamos a Europa, bien como decía Gianfranco, inclusive estos países nórdicos, es que realmente no se compara absolutamente nada con lo que ocurre en Latinoamérica. Ajá. Un buen ejemplo de país socialista en este momento es el mismo Portugal. Es nuestro vecino aquí al lado, está gobernando el Partido Socialista, sin embargo no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el comunismo, con lo que es la izquierda radical y con lo que son todos esos movimientos. Ok. Rebeca. Sí, que quería comentar que realmente los que venimos en Latinoamérica se nos hace muy difícil tener que diferenciar entre uno y otro. Cuando llegamos aquí a Europa es que cambiamos un poco el chip, porque vamos viendo cuáles son las estrategias y los lineamientos que tiene cada partido, su plan como tal para ejecutar, y ahí es cuando ya realmente notamos la diferencia o podemos ver los aspectos en los que se diferencia cada uno de los partidos, bien sea de izquierda, entre socialismo y comunismo, por ejemplo. Ok. Básicamente, entonces, entrando en lo que es Madrid, les leo los resultados del 2019, en lo que fueron los resultados electorales y las intenciones de voto para cada año. En mayo de 2019, que fueron las elecciones que ahora vamos a tener precisamente en mayo de nuevo, en mayo de 2019 el Partido Popular sacó el 30 escaños, 22,2% de los votos, Vox sacó 12, ¿ok? Ciudadanos sacó 26, PSOE sacó 37, PSOE había ganado en votos, Más Madrid sacó 20 y Unidas Podemos 7. Reconocemos quién es el PP, partido de José María Aznar, Mariano Rajoy, Vox, este partido nuevo, conocido como extrema derecha, Ciudadanos, el ex partido de Albert Rivera, PSOE, pero ¿quién es Más Madrid? Bueno, Más Madrid es una alianza, un movimiento, un partido que surge porque originalmente la que era la alcaldesa de Ciudad de Madrid era la señora Carmena, y ella, cuando va a ir a las elecciones, tiene cierta desaveniencia con la gente de Unidas Podemos y hay allí una separación. Y esa separación crea, entonces, siguen el partido Unidas Podemos, pero ella crea su movimiento junto con uno de los ex líderes de Podemos, que es Íñigo Errejón, crea su movimiento que es, en ese momento se llamó Más Madrid, y para las elecciones nacionales se llamó Más País. Más Madrid entonces quiere presentarse o se presenta
Y es bueno recordar la diferencia de votos y que un partido nuevo, un movimiento nuevo, saque esa cantidad de votos es porque obviamente era la alcaldesa que estaba gobernando, la señora Carmena, y ese es el partido que la representaba a ella en estas elecciones. Ok, ya sabemos entonces quién es Más Madrid y ya sabemos lo que supone. Básicamente es una extensión o una franquicia de Podemos, porque al final están movidos por lo mismo, los mismos intereses y mismos fines. De cara a las encuestas tenemos varias, pero hay una en concreto que hizo el ABC del periódico. Bien, y si quieres, Rebeca, léenos esto para que yo pueda comentarlo con los compañeros. A ver, las encuestas que esta institución realizó coloca al Partido Popular con un aproximado de 57 a 59 escaños, con un 39.6% de los votos, exactamente. En cuanto a Vox, subiría de 14 a 16 con un 10.5%. El PSOE lo ubica de 39 a 41 escaños, cumpliendo un 27.8% de los votos. Más Madrid lo ubica entre 15 y 17 escaños con un 11.1%, y de último lugar a Unidas Podemos con 7 escaños con 5.1%. Ok, ¿cómo ven estos números? ¿Cuáles son los tres escenarios? Yo les pinto para que podamos movernos en los tres. Primer escenario, gana Ayuso junto a Vox. Segundo escenario, gana PSOE junto a Podemos y todos los demás, Ciudadanos y tal. Tercer escenario, hay un empate más o menos entre PP y PSOE, y bueno, están un poco ahí buscando alianzas. ¿Hacia dónde iría Ciudadanos? Entonces, primer escenario, gana PP. Segundo escenario, gana PSOE. Tercer escenario, todo depende de Ciudadanos. Vamos con el primero, gana PP. ¿Qué ocurriría? Bueno, yo creo que este primer escenario donde el PP gana, es decir, saca el mayor número de votos, hay que recordar que no necesariamente va a tener mayoría. Tendría que negociar en mi opinión, con el partido Vox, para poder alcanzar lo que sería la mayoría de acuerdo a esa encuesta. Si lo suman, porque estamos hablando de 57, 59 más 14, 16, si estamos hablando que se sobrepasan los 67 suficientes, y estos dos partidos harían gobierno. Hay que recordar que en este momento, antes de que se disolvieran las Cortes aquí en Madrid, estaban gobernando, prácticamente era un tripartito. Era el Partido Popular con Ciudadanos más el apoyo de Vox. Y es bien importante recordar, no es solamente una cuestión de alianza para nombrar al presidente. Hay que recordar o hay que saber que las secretarías de la gobernación, es decir, los que equivalen al gabinete dentro del gobierno nacional, en el gobierno regional, también se distribuye de acuerdo a lo que se haya acordado entre las partes, valga la redundancia. Es decir, si el PP gana o tiene más votos, pero también hay votos de Ciudadanos y de Vox, el PP tiene algunas secretarías de la gobernación, pero hay otras secretarías que las tiene Ciudadanos y hay otras que las tiene PP. Por ejemplo, el vicepresidente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que era la señora Díaz Ayuso del PP, el vicepresidente era el señor Aguado de Ciudadanos. ¿Ok? Quiere decir que la vicepresidencia y los secretarios consejeros, se llaman, son también distribuidos entre los partidos que estén gobernando. Concretando, yo creo que el primer escenario lo que nos daría sería un gobierno de PP con Vox, y la distribución de los secretarios consejeros, incluso la vicepresidencia debería ser de Vox, los secretarios consejeros distribuidos entre PP y Vox. Leo, ¿cómo afectaría a Madrid si en vez de estar PP y Ciudadanos está PP y Vox? ¿Qué cambios crees que habrían o por dónde crees tú que saltaría el tema? Bueno, si hablamos de esa alianza PP-Vox, bueno, para empezar, lo que supondría la muerte política definitiva de Ciudadanos, desde mi punto de vista, es que, de hecho, en esta encuesta que estábamos comentando hace rato, si lo notaron, es que Ciudadanos ya ni siquiera aparece en el panorama político. Estamos hablando de que sacaría 0 votos. Lógicamente, un gobierno PP-Vox ratificaría un gobierno totalmente de derecha. Sería, por lo menos a nivel de la Comunidad de Madrid, prácticamente el desplazamiento de la izquierda hasta
las próximas elecciones cumpliéndose la legislatura completa, porque es que no habría pie ni siquiera a pedir una moción de censura, no habría forma de cambiar esta tendencia, de ninguna manera. Jan, este sería el sueño dorado de los venezolanos, la derecha y la extrema derecha gobernando en algún sitio. Sí, yo creo que sí. Ya que, bueno, veníamos también conversando el tema de lo que es una derecha acá en Europa, ¿no? Si bien es cierto que es una ideología política y demás, tenemos muy asumido que, por ejemplo, la seguridad social, la sanidad pública, es algo como parte de la estructura, de la idiosincrasia de estos países, ¿no? Como por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, que también es de derecha, o que fue mucho tiempo de derecha y demás, no tenían ese concepto de sanidad pública. O sea, hasta el Obamacare y todo esto que trata de asemejarse o sustituir, ¿no? Un poco esa figura. Entonces, sí, estos beneficios que te puede aportar una ideología de derecha, más lo que es la idiosincrasia de sanidad pública y demás, creo que es un buen escenario para los que salimos huyendo de Venezuela. Yo tengo una pregunta. Sí. Suponiendo que este escenario no se cumpliera y se diera otro tipo de escenario donde Ayuso necesitara el apoyo de Ciudadanos, ¿ustedes creen que Ciudadanos la apoyaría en este momento para que ella lograra el voto? Fíjate, yo diría que no. Porque si bien recordemos lo que nos llevó a esto fueron las mociones de censura que en su momento presentó el PSOE, que trató de presentar, mejor dicho, el PSOE con Ciudadanos, empezando por Murcia. Yo diría más bien que el escenario sería que Ciudadanos no la apoyaría y a la hora de la votación, inclusive, que sería el peor escenario, que es lo que podría ocurrir aquí en Madrid, es que Ciudadanos se abstuvieran en las votaciones en las Cortes, lo que bajaría el número mínimo para tener la presidencia y podría darse el sorpaso de PSOE con Podemos. Tendría, que también lo veo difícil, el PP junto con Vox negociar con Más Madrid. O sea, es un escenario todavía más complicado. Te complico más la pregunta, la voy a complicar más. Vamos a suponer, es difícil, pero vamos a suponer que PP necesita los votos de Vox que son el mismo número de Ciudadanos. Es casi imposible, pero vamos a suponerlo. Ciudadanos saca los mismos números de Vox. PP tiene que escoger, naturalmente va a escoger con Vox porque la experiencia previa con Ciudadanos no ha sido buena. Pero Vox le está pidiendo vicepresidencia y más cargos, y Ciudadanos no le pide ningún cargo. Ciudadanos acepta ser cola de lista a la hora de gobernar. O sea, vas a gobernar en mayoría absoluta real, aunque no sea técnica. Yo te voy a dejar gobernar todo, no voy a hacer nada, etcétera. ¿Qué haría en tu opinión? Yo creo que visto lo previo y lo que nos ha llevado hasta aquí, el PP preferiría Vox. Preferiría Vox porque es que realmente toda esta situación es que al final la política como todo es un juego de inteligencia. Muy bien por parte de Díaz Ayuso de adelantarse a los hechos y convocar a unas elecciones para que la moción de censura no la dejara atada. Yo creo firmemente que preferiría gobernar con Vox. ¿Qué crees que haría, Jan? Yo también creo que con Vox, porque evidentemente una persona que ya te ha clavado el puñal en la espalda es como que difícil, a pesar de que, bueno, en política siempre se ve que te odio, pero te quiero y, ¿sabes? Al día siguiente pueden cambiar un poco las relaciones. Sí. Yo creo que esta estocada fue, ¿sabes? La de la espadilla, cuando le clavan la espadilla al toro, ¿no? No es la... Yo creo que en este momento, hoy, 17 de marzo, coincido con los compañeros, Ciudadanos no entraría en el juego y el Partido Popular preferiría negociar con Vox. Ahora, faltan todavía 45 días casi, ¿sí? ¿Okay? Y recuerden que la política es dinámica. Hoy estoy acá, mañana no sé realmente, hay que ver qué sucede. Fíjense, cuando Isabel Díaz Ayuso convoca las elecciones, Pablo Iglesias no estaba en el juego de las elecciones, no era candidato. Entonces, obviamente, muchas de las cosas han cambiado el tablero porque ya hace 2 días Pablo Iglesias renuncia como vicepresidente y se lanza como candidato. Esto quiere decir que deberíamos esperar. En este momento, hoy coincido con los compañeros, pero no necesariamente eso se va a mantener en el tiempo. Ok, vamos al segundo escenario. El segundo escenario era que gana PSOE junto a Más Madrid, junto a Unidas Podemos. Para la fecha en la que estamos grabando esto, Más Madrid rechazó a Podemos. Esto puede cambiar. A lo mejor escuchas este audio dentro de un mes y resulta que ahora se aman y son una misma candidatura. Pero para el momento en el que estamos grabando esto, Errejón le dijo que no a Podemos. ¿Ustedes creen? Bueno, primera pregunta.
¿Creen que Errejón dijo un no buscando seducción para más adelante decir sí? ¿Creen que es un no definitivo? Y la segunda pregunta es, si PSOE necesita del apoyo de Podemos y Más Madrid para gobernar, ¿creen que PSOE va a poder convencer a Errejón de que haga las paces con Pablo Iglesias? ¿Y creen que Pablo Iglesias va a hacer las paces con PSOE? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el no de Errejón es como dicen aquí, el no es no. Las diferencias han sido muy marcadas, inclusive se ha visto directamente en el gobierno, en los diputados, donde el mismo Más País no ha estado de acuerdo con muchas de las propuestas de Pablo Iglesias. Yo creo que la negativa se mantendría y pasaría lo que ya se ha repetido en diversas ocasiones aquí, volveríamos a una nueva ronda de elecciones, porque recuerden que lo que habíamos hablado, tener, a salvo que el partido saque una mayoría absoluta y contundente, si no se forman las alianzas y si no se ponen de acuerdo, repetiríamos los comicios hasta que ver qué partido logra acercarse más y que se forme una alianza. Yo creo que PSOE con Podemos nada más no gobernaría porque Más Madrid no se va a acercar. Bueno, indudablemente hay que ver el efecto Iglesias, ¿no? Porque como decía don Gustavo, estas encuestas se han levantado antes de conocer la candidatura de Iglesias, que por supuesto a mi parecer pensaba que iba a tener un efecto negativo, ¿no? en toda esta intención de voto, pero no. Evidentemente el efecto Iglesias, bueno, también viene a repotenciar un poco esa imagen, o esa imagen no, el liderazgo, entre comillas, porque no existía una figura, nada más la de Iglesias. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en caso de que el PSOE, bueno, no hay que aclarar, no es que gana con mayoría absoluta, sino que, bueno, tiene la cantidad de votos que uniendo con lo de Podemos y tal, y más, puedan gobernar. Yo sí lo veo posible. Yo sí lo veo posible porque yo creo que el juego de la política se maneja mucho más detrás de cámara que lo que le muestra la ciudadanía, ¿no? Entonces sí, evidentemente hemos visto un poco de conflictos entre Más Madrid y Unidas Podemos, pero creo que al final tienen intenciones a largo plazo que pueden hacer a un lado de momento, tomar el control, que es lo que quieren, y ya después se matarán, como lo están haciendo con el gobierno nacional. Sí, yo sí, en eso sí estoy de acuerdo con Jan. Aunque haya una diferencia, que sí las hay, y haya habido conflictos entre Más Madrid y Unidas Podemos, ante el escenario de una repetición de comicios, yo creo que sí harían acuerdo. Porque los mochos se juntan para rascarse. Y Más Madrid y Podemos son caimán del mismo pozo, aunque tengan diferencias, pero a la hora de enfrentar unas nuevas elecciones por no llegar a un acuerdo, yo sí creo que llegarían a un acuerdo. Antes de darles paso que Rebeca les va a hacer unas preguntas, ¿quieres entrar ya con las preguntas o quieres comentar algo de esto? Sí, no, bueno, quería aprovechar de que estábamos hablando un poco de Pablo Iglesias. Quería saber, o sea, ¿qué pensaban ustedes sobre esta estrategia de introducirse en estas candidaturas, ¿no? Si ustedes creen que esto es algo audaz, planificado, o si por el contrario son patadas de ahogado, como decimos nosotros en Venezuela. Arranca por aquí esta vez. Ok, yo voy a dar mi opinión. Estaba analizando bastante lo que ha estado sucediendo y llegué a dos conclusiones. Yo creo que Pablo Iglesias tiene una intención a corto plazo y una intención a largo plazo. A corto plazo es la supervivencia de Podemos. Podemos viene usar el término caída libre quizás sea un poco fuerte, pero sí viene cayendo notoriamente, significativamente, y eso hace que él utilice este momento histórico, es una perfecta excusa para salir del gobierno, porque ya él estaba incómodo con el gobierno y el gobierno estaba incómodo con él. Sí. ¿Okay? Eso se denota en los consejos de ministros, en las declaraciones, en todo lo que ha estado sucediendo. Entonces, es una manera, aprovechó la excusa de estas elecciones para salir, pero el propósito, a corto plazo es la supervivencia de Podemos, ¿okay? Que no desaparezca. Ahora, a largo plazo, el propósito que él tiene es preparar, una vez que logra el sobrevivir de Podemos, es preparar la campaña para próximas elecciones generales. ¿Por qué? Porque él lo que está viendo es que Madrid, él sabe que no va a ganar, ¿ok?
lo que necesita es sobrevivencia. Pero él lo que está viendo es que para que pueda gobernar el PP va a necesitar el apoyo de Vox. Y su consigna va a ser, el PP se unió a la ultraderecha. El PP es ultraderecha. Entonces, para las próximas elecciones generales, su consigna va a ser, el PP no, porque el PP es ultraderecha. El PP y ultraderecha es lo mismo. Ese yo creo que son los dos propósitos de él. Yo creo que en este caso Iglesias también jugó muy inteligente, como dice Gustavo, una estrategia a medio y a largo plazo, porque también, que ya ha salido reseñado en la prensa, mismo PSOE desde Susana Ferrá ya barajan un adelanto de elecciones presidenciales, o sea, la unidad, esa unión entre PP y Vox, más el debilitamiento de Podemos y Ciudadanos, podrían llevar a Sánchez, inclusive se baraja fechas de hablando de finales o principios de otoño, de disolver, octubre, de disolver las cortes y llamar a unas nuevas elecciones. ¿Qué sucede en mi opinión? Pablo Iglesias, al salir ahora del gobierno como tal, si se adelantaran estas elecciones, es que tendría nuevamente vía para volver a entrar al gobierno. Claro que él podrá tener sus aspiraciones, sus delirios de llegar a la presidencia, que como decía Gustavo, es un partido que va en declive, pero que podría nuevamente volver a meterse en el gobierno. O sea, realmente él tuvo ese plan B. Yo doy por sentado que él tomó esta decisión sabiendo primero que al final sigue siendo el cabeza del partido, que lo que diga la persona que esté en su nombre igual va a venir de él, y en segundo lugar que no se cierra la puerta a volver a entrar a un gobierno. Jan. Bueno, yo creo que le cae muy bien y no de suerte, porque en la política nada de suerte, todo está bastante estudiado y premeditado, pero sí le cae bastante bien esto porque es que Unidas Podemos no tiene un coprotagonista, o sea, es simplemente Iglesias y no se ve más ningún otro líder de tanta influencia como lo tiene este polémico Coleta. Era Errejón y se lo cargaron. Exacto. Claro. Exactamente, entonces le vino bien porque primero que quiere, por supuesto, mantener en vida al partido. Y bueno, lo tiene que hacer porque él es el único el que se identifica más, o con el que la gente identifica más al partido, ¿no? Entonces creo que por allí les sale bien. Y bueno, es igual, a corto plazo, eso, mantener vivo. No creo que vaya a ganar, ni mucho menos, ni estas regionales, ni las nacionales, porque es que el partido tampoco está tan fuerte como para eso. Okay. Último escenario improbable y súper difícil, ¿no? Ciudadanos es la bisagra que pone en el gobierno a PSOE con los aliados o PP con los aliados. Recordemos que a Ciudadanos el PSOE lo sacó de las elecciones generales del gobierno y el PP lo sacó de la gobernación de Madrid. O sea que los dos partidos están mal con Ciudadanos. ¿A quién creen que Ciudadanos le daría las llaves de Madrid? Pues yo creo que visto lo ocurrido hasta ahora, de hecho para mí se plantean dos opciones. O le da las llaves al PSOE por la traición visto desde el punto de vista de ellos, de Ayuso, o sencillamente se abstiene y que se maten entre ellos. Pero recuerda que Ciudadanos está en contra de los independentistas y PSOE es el aliado natural de los independentistas. En Cataluña me refiero. Claro, totalmente, pero es que, a ver, creo yo que la situación política, al final Ciudadanos, desde mi opinión, está por no saber definirse como tal, políticamente, como formación, no sabe si realmente está en centro izquierda, centro derecha o en el centro pleno, es lo que le ha llevado a este punto. O sea, Ciudadanos está precisamente ya después de que, como decías tú, el PSOE lo saca de la jugada política del gobierno y con la dimisión de Rivera, que realmente fue un punto importante, una pérdida importante para el partido, porque al igual que como comentaba Jan con el caso de Pablo Iglesias, no podemos, realmente la imagen insignia de Ciudadanos era Albert Rivera. Así Rivera es que el partido sufre un declive que yo creo que sencillamente preferiría entregarle al PSOE que a Madrid, que al PP, mi opinión. Y Jan, ¿a quién crees que Ciudadanos, si es bisagra, le da al gobierno de Madrid? Yo también creo que al PSOE, porque creo que el PSOE sabe mentir muy bien y le ofrecería algo que le interese, ¿no? a Ciudadanos. Entonces sí, indudablemente lastimosamente creo que se lo hará. Si es que, ojo, porque hasta los momentos estos sí son los que van en caída libre. De hecho, han salido del panorama político, o sea, de la cantidad de escaños en Madrid. Por eso, entonces, en el caso del milagro que sacaran algunos escaños y eso fuese determinante para formar gobierno, le daría al PSOE. Yo también coincido. En el supuesto negado de que Ciudadanos fuera determinante o bisagra, yo creo que sí harían
acuerdo con PSOE. Yo sí lo creo. Bueno, para terminar, ¿cuál es el escenario entonces que tenemos los latinoamericanos, los venezolanos de cara a estas elecciones? Bueno, importante aclarar que por ahí lo confirmó la compañera Rebeca, tenías que estar empadronado antes de enero 2021 para poder votar, ¿no, Rebeca? Antes del 1 de enero del 2021 para poder optar a votar en estas elecciones. La campaña creo que inicia el 18 de abril y termina el 2 de mayo. Y bueno, sí, para poder votar puede ser cualquier residente legal aquí en España y tiene, o sea, es lo que comentabas, que la posibilidad para poder entrar dentro de estas elecciones era que estuvieras empadronado aquí antes del 1 de enero. Ok, una cosa, Rebeca nos va a traer algunas preguntas, estas sí son preguntas como de respuesta corta, las respuestas de desarrollo ya las hicimos, ahora vamos a ir un poquito con pregunta concreta, respuesta lo más corta posible. Rebeca, ¿las tienes por ahí a mano? Búscalas ahí para que las podamos hacer. Estas son variadas, pero del mismo tema. La que me queda es esta, porque es que ya las hemos desarrollado. Las hemos desarrollado, vamos con esa, perfecto. Realmente, la única que había quedado por fuera era, que no lo hemos tocado mucho, era que si este adelanto electoral garantizaba la legislatura para los 4 años siguientes. ¿Estamos hablando de Comunidad de Madrid? Sí. De las elecciones que vienen ahora. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque por muchas razones. Cuando esta elección ya se haya desarrollado y se esté constituyendo el gobierno, vamos a estar saliendo de la pandemia, ¿ok? Ya va a estar avanzado el proceso de vacunación, y es necesario estabilidad de un gobierno, porque ya esto no tiene nada que ver con terremoto político, esto tiene que ver con la situación del país, de lo que está pasando. La gente necesita, los empresarios necesitan, los autónomos necesitamos, los empleados necesitan estabilidad, las empresas necesitan estabilidad y recuperarse. No pueden estar dentro de un bamboleo de políticas inexactas, de políticas de experimento, de cosas de esas. Es necesario establecer y retomar todo un proceso de reconstrucción del país, y sí creo que eso se va a llevar los 4 años en la legislatura. Yo pienso igual que Gustavo, o sea, y así como lo hemos reseñado en diferentes videos que hemos puesto, y inclusive en las noticias que hacemos diariamente, la recuperación de Madrid ha sido ejemplar a nivel económico después de la pandemia, y creo firmemente también que sí, la legislatura se va a agotar. De hecho, si Ayuso logra el triunfo del comicio, es que va a gobernar a plenitud y va a completar la legislatura sin ningún tipo de problema. Sí, concuerdo con mis compañeros, es así. Creo que una vez que se decida en estas elecciones, esto va a ser como, entre comillas, lo definitivo, ¿no? Porque ya están mucho más marcadas las intenciones, las diferencias y los planes, ¿no? El que triunfa en Madrid, el que gobierna en Madrid, va directo a la Moncloa. Podría ser. ¿Por qué no visualizar a una Díaz Ayuso que, contrario a lo que dicen sus haters, en mi opinión personal, ha tenido un proceso de recuperación bastante bueno con el tema de la pandemia? Madrid ha sido una de las comunidades que más rápido se ha levantado. Yo sí vería a una Díaz Ayuso. Claro, también depende de lo que lógicamente dicta el partido, todo lo que dictan los varones, como se dice aquí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ver a una presidenta de gobierno? Cualquiera. Ok, me encantaría, pero no creo que sea posible, por lo menos en el corto y mediano plazo. Recuerden que el líder del partido es Pablo Casado, y Pablo Casado es suficientemente joven, no llega a los 40 todavía. Él tiene bastante recorrido que hacer, y no creo que él se haría a un lado para que Díaz Ayuso fuera la candidata. No, en eso sí verá que no creo. Después de tanto palo que ha llevado, Que Rivera también era joven. Pero yo sí lo veo bastante interesante, y hay que contar con la importancia y el peso que tiene Madrid dentro de España. Bueno, la capital, una de las ciudades con mayor peso en el PIB, con más crecimiento y estabilidad y demás. Creo que es muy interesante verlo así. O sea, es una opinión, es algo muy personal, pero sí, es como dice Gustavo, al final depende de muchos otros factores que solamente de ganar en Madrid.
Excelente. Pues básicamente con esto estamos terminando. Hoy te hemos querido contar, estamos, para que seamos concretos en esto, 17 de marzo de 2021. Si estás viendo esto en fechas posteriores, como no sabemos qué puede traer el futuro, no sabemos quién se puede unir con quién puede aparecer o quién puede determinar todo lo que estamos hablando ahora mismo, estamos hablando en base a la información que hay hasta hoy, 17 de marzo de 2021. Esto puede cambiar mucho, nadie sabe el futuro, nadie sabe lo que puede pasar. Hemos hablado más o menos cada uno desde nuestra opinión, experiencia, desde lo que creemos. Hay bastante brisa, por cierto. Estamos aquí en la calle Santa Engracia número 45. Estamos en Panaria. Te recomendamos que vengas por aquí, te tomes un café, te tomes los mejores cachitos de jamón de Madrid, cachitos de jamón venezolano. Y naturalmente, como sabes, cada día estamos haciendo estos conversatorios cada semana para tratar de llevarte un poco de la situación y actualidad de España o de temas que nos interesan, pues para que puedas tener nuestra opinión. Al final es la opinión de cada uno, esto no es información científica ni técnica, es simplemente opinión. Estamos opinando y compartiéndote lo que nosotros creemos y entendemos, pues porque a lo mejor puedes identificarte con la opinión de alguno, o con todos o con ninguno, pero igualmente seguro que valió la pena ver esta información. Para terminar, la conclusión, vamos a hacer apuestas, que es divertido. 17 de marzo, dos partidos que se van a unir y van a gobernar. Jan, ¿quiénes son? PP y Vox. PP y Vox. PP y Vox. PP y Vox. Rebeca. Yo digo que PP, Vox y Ciudadanos. Ah, Ciudadanos se va a redimir. Yo coincido con los dos compañeros, PP y Vox. Esos dos son. Yo creo que PP y Vox. Gabriel, tienes que decir PSOE y algo. Para equilibrar la balanza. Para equilibrar. No, yo creo que PP y Vox va a gobernar. Pero aprovecho y me lanzo otra apuesta. Creo que Rejón y Pablo Iglesias van a hacer las paces y van a presentar una candidatura conjunta. Yo también lo creo. Sí lo creo. Sí, como decía Phil. Yo creo que no, pienso que si Rejón se quiere deshacer de Iglesias, esta es la oportunidad. Sí, yo pienso igual que Leo. Les voy a llevar la contraria y pienso que no. Que ¿No esto van a va hacer haber- equipo? No. Puede que no hagan equipo porque precisamente la candidata de Más Madrid lo que decía era, vengo yo trabajando en Madrid 3 años para que ahora de repente me metan aquí a Pablo Iglesias porque él es Pablo Iglesias. O sea, es difícil, pero yo apuesto que van a llegar a un acuerdo. Lo importante, ha quedado claro entonces nuestra expectativa, nuestra apuesta personal de lo que va a ocurrir. Vamos a ver qué ocurre. Para terminar, simplemente quiero darte las gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado este gran rato con nosotros y por conocer más de lo que está pasando aquí en España desde nuestro micrófono. Lamentamos la brisa, pero es que no calculamos, era imposible calcularlo, que iba a haber tanta brisa el día de hoy y que se iba a escuchar tanto, pero es lo que tenemos que hacer, porque primero, hemos querido en cuanto llegue la primavera salir a la calle, y segundo, por normativa sanitaria de COVID es mucho más saludable y menos riesgoso grabar esto en un espacio abierto y ventilado que un espacio cerrado, así que las circunstancias nos obligan a ello. Por último, agradecerles, Gianfranco, Leo, Rebeca, Gustavo, Samuel también, que nos ha estado ayudando en la parte técnica, y darte las gracias a ti por siempre estar atento a nuestra información. Recuerda que puedes escuchar este audio en Spotify y en iVoox, y si quieres verlo en video, lo puedes ver en YouTube. Cada semana hacemos un live los miércoles por Instagram, y cada día conectamos para contarte 10 noticias de España para que estés bien informado de lo que pasa por aquí. Te enviamos un gran saludo y desde luego en Madrid, España, estamos tu equipo, somos Coinaguirre. Saludos.